Creo que una de las cosas más extrañas de las relaciones humanas es que muchas veces no sabemos cuánto de lo que vemos en alguien viene realmente de esa persona y cuánto viene de nosotros. Porque hay momentos en los que conoces a alguien y sientes que hay algo especial ahí. No necesariamente algo romántico. A veces es más la sensación de que esa persona te entiende de una forma distinta. Como si hubiera una especie de profundidad silenciosa debajo de las conversaciones normales. Y lo extraño es que eso no se siente como imaginación, se siente evidente, como si no estuvieras inventando nada, sino reconociendo algo que ya estaba ahí desde antes. Pero después pasa algo, y es que la persona cambia, o quizá no cambia, quizá empieza a mostrarse de una forma que no encaja con la imagen que habías construido. Empiezas a notar contradicciones, empiezas a notar distancia, empiezas a notar frialdad, y pues en general gestos que no coinciden con la intensidad que tú sentías. Y ahí ocurre algo muy raro, porque la decepción no viene solamente de que el otro te haya herido, la decepción viene de descubrir que ya no sabes qué parte de lo que viviste pertenecía realmente al otro y qué parte provenía de ti. Y creo que eso fue lo que más me desestabilizó. No sentir que había perdido solamente una relación, sino sentir que quizá había construido una versión entera de esa persona desde mis propias necesidades emocionales, como si hubiera amado más una interpretación que una realidad. Y fue ahí donde empecé a preguntarme algo que terminó convirtiéndose en el centro de esta bitácora. ¿La forma en la que percibimos a los otros corresponde realmente a quienes son o está construida a partir de nuestro propio deseo, expectativas y proyecciones? Lo primero que encontré fue a Freud, y Freud tenía una idea profundamente incómoda, la idea de que nunca llegamos a una relación de forma completamente nueva. En su texto sobre la dinámica de la transferencia, Freud explica que cada persona desarrolla desde la infancia ciertos moldes afectivos inconscientes, formas de esperar amor, formas de buscar reconocimiento, formas de sentir abandono. Y cuando conocemos a alguien no lo hacemos desde cero, sino que lo insertamos dentro de esos moldes. Freud usa la idea de una reimpresión, como si cada nueva relación fuera escrita dentro de huellas emocionales anteriores. Esto significa que muchas veces no reaccionamos como tal únicamente a la persona que tenemos enfrente, sino a recuerdos, a heridas, a deseos y carencias que ya existían antes de conocerla. Y creo que ahí entendí algo muy perturbador, que muchas veces una conexión puede sentirse profundamente real, no porque el otro efectivamente sea todo lo que imaginamos, sino porque nuestra propia historia emocional ya estaba preparada para depositar algo en él. Freud decía que no podemos destruir algo in absentia. No podemos resolver ciertos conflictos emocionales solamente pensándolos, sino que necesitamos encarnarlos en alguien. Necesitamos que aparezca una persona real sobre la cual proyectar todo eso. Y ahí fue donde entendí que muchas relaciones funcionan como una especie de escenario inconsciente. El otro se convierte en pantalla, pero la película ya venía desde antes. Luego, cuando llegué a Lacan, la cosa se volvió todavía más inquietante, porque Lacan toma las ideas de Freud y las radicaliza. Para Lacan, el deseo humano no nace simplemente de querer algo, nace de una falta. Hay algo estructuralmente incompleto en nosotros, y es por eso que deseamos. Pero el problema es que nunca deseamos objetos de manera pura. Deseamos lo que imaginamos que podría llenar esa falta, y es ahí donde aparece el otro, no como persona necesariamente, sino como soporte del deseo. Lacan tiene una frase famosísima sobre el amor. Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no es. Y esa frase me obsesionó muchísimo, porque significa que el amor ya contiene una especie de ilusión estructural. No amamos solamente a quien el otro es, sino que amamos también aquello que imaginamos en él. Le atribuimos una capacidad de completarnos que en realidad ningún ser humano puede sostener. Por eso Lacan dice que el deseo necesita fantasía. La fantasía organiza nuestra relación con el otro. No vemos al otro de manera directa, sino que lo vemos atravesado por una narrativa. Y creo que ahí entendí por qué muchas veces insistimos en sostener ciertas imágenes incluso cuando la realidad empieza a contradecirlas. Porque no estamos defendiendo solamente a la persona, estamos defendiendo la fantasía que construimos alrededor de ella. Y perder esa fantasía se siente casi como perder una parte de uno mismo. Los griegos entendían algo que nosotros muchas veces confundimos, que no todas las formas de amor son iguales. La filia era el amor de la amistad, basado en reciprocidad, reconocimiento y cercanía.
El agape era un amor más espiritual, más desinteresado. Pero luego está el eros, que era otra cosa. Eros era intensidad, era carencia, era deseo de unión. Era la sensación de que algo en el otro contiene una verdad que podría completarte. Y creo que muchas veces las relaciones humanas se vuelven confusas porque estos tipos de amor empiezan a mezclarse. Lo que parecía una amistad comienza a cargarse de una intensidad simbólica enorme. El otro deja de ser simplemente alguien cercano. Empieza a convertirse en alguien que sostiene emocionalmente partes enteras de tu identidad. Y ahí aparece la idealización, no como una mentira consciente, sino como una expansión del significado. El otro empieza a representar más de lo que realmente es. Y cuando eso ocurre, cualquier distancia empieza a sentirse casi como una amenaza existencial. Y mientras más pensaba en todo esto, más empecé a sentir que las relaciones humanas tienen algo inevitablemente trágico. Porque necesitamos a los otros, pero al mismo tiempo, los otros son precisamente aquello que más puede herirnos. Y lo que mejor explica esta idea es el dilema del puercoespín de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer imagina un grupo de puercoespines durante un invierno muy frío. Si se alejan demasiado, mueren congelados, pero si se acercan demasiado, terminan hiriéndose con sus propias púas. Entonces pasan toda la noche moviéndose entre dolores distintos, el dolor de la distancia y el dolor de la cercanía. Y creo que muchas relaciones funcionan exactamente así, porque tendemos a pensar que el sufrimiento en una relación aparece cuando falta amor o cuando falta conexión, pero muchas veces el sufrimiento aparece porque sí había cercanía. Porque mientras más significado adquiere alguien para ti, más capacidad tiene de afectarte. Y ahí entendí algo que me costó un poco aceptar. Y es que una persona puede quererte y aún así lastimarte constantemente. No porque necesariamente sea malvada, sino porque ninguna cercanía elimina completamente la distancia entre dos subjetividades. El otro nunca termina de acceder completamente a lo que tú eres, y tú tampoco accedes completamente al otro. Siempre queda una separación. Siempre queda algo que no se puede traducir. Y creo que parte de mi dolor vino de negar esa distancia. Y es que yo quería creer que si una conexión se sentía suficientemente profunda, entonces necesariamente tenía que existir una reciprocidad equivalente, como si intensidad significara simetría. Pero no funciona así, porque dos personas pueden compartir un vínculo, y aún así habitarlo de maneras completamente distintas. Y eso quizás es lo verdaderamente devastador. No que el otro mienta, sino descubrir que nunca estaba viviendo la relación desde el mismo lugar que tú. Y cuando llegué a Kant, entendí que esa tensión no era solamente psicológica, era estructural. Kant hablaba de algo llamado la insociable sociabilidad. Decía que los seres humanos tienen una inclinación natural hacia los otros. Necesitamos reconocimiento, necesitamos vínculo, necesitamos pertenecer, pero al mismo tiempo existe otra fuerza, una resistencia, una especie de egoísmo inevitable que hace que constantemente choquemos entre nosotros. No solo queremos convivir, también queremos imponer nuestra propia manera de ser, y creo que eso cambia muchísimo la forma de entender la decepción, porque muchas veces pensamos el conflicto humano como un accidente, como algo que ocurre porque una relación salió mal, pero Kant prácticamente plantea lo contrario. El conflicto no rompe la relación humana. El conflicto ya estaba dentro de ella desde el principio. Y eso me hizo pensar muchísimo en cómo muchas veces intentamos convertir al otro en una extensión emocional de nosotros mismos. Queremos que el otro responda como nosotros responderíamos, que cuide como nosotros cuidaríamos, que valore la relación con la misma intensidad, pero el otro nunca deja de ser otro. Y creo que gran parte del sufrimiento aparece cuando confundimos cercanía con equivalencia. Cuando asumimos que compartir un vínculo significa compartir exactamente la misma experiencia del mismo. Pero entonces apareció Pirandello. Y honestamente creo que fue uno de los autores que más me afectó. Porque Pirandello lleva el problema todavía más lejos. Ya no solo cuestiona si vemos realmente al otro, también cuestiona si existe un verdadero yo completamente estable. En su obra llamada 6 personajes en busca de autor, Pirandello presenta a unos personajes incompletos que irrumpen en un ensayo teatral buscando desesperadamente a alguien que termine de contar su historia. Son personajes abandonados por su autor, atrapados en una existencia extraña. Sienten que existen, sienten emociones reales,
pero no tienen una forma definitiva, no están completamente terminados. Los personajes creen tener una identidad clara, pero rápidamente descubren que cada uno entiende los hechos de manera distinta y que cada persona ve a las otras desde interpretaciones completamente diferentes. El personaje del padre dice algo que prácticamente destruye la idea de una identidad fija, que creemos ser uno, pero en realidad somos uno para sí mismo y 100.000 para los demás. Es decir, nunca existimos de una sola forma. Cada persona construye una versión distinta de nosotros dependiendo de cómo nos percibe, de lo que proyecta o de lo que necesita ver. Y cuando leí eso pensé inmediatamente en mi relación con esta persona, porque con los demás él parecía completamente distinto. Con otros era amable, ligero, cercano, pero conmigo era frío, distante, incluso cruel a veces. Y entonces me empezó a dar vueltas una pregunta: ¿cuál de todas esas versiones era la verdadera? Pero Pirandello respondería con algo mucho más incómodo: todas y ninguna. Porque nunca existimos separados de la mirada de los demás. Cada persona construye una versión distinta de nosotros, y nosotros también hacemos lo mismo. Eso significa que quizá yo no estaba viendo realmente quién era él. Estaba relacionándome con el personaje que yo había construido. Y al mismo tiempo, él probablemente también tenía una versión construida de mí. Entonces, las relaciones empiezan a sentirse casi como un choque entre ficciones, no entre dos esencias transparentes, sino entre interpretaciones intentando encontrarse. Y si Pirandello destruye la idea de una identidad estable, Rimbaud directamente dinamita al sujeto. Y es que en sus cartas del vidente escribe la frase "yo es otro". Y creo que esa frase es muchísimo más radical de lo que parece, porque no significa solamente que cambiamos, significa que incluso dentro de nosotros mismos hay extrañeza. No somos completamente transparentes ni siquiera para nosotros. Pensamos cosas que no entendemos, deseamos cosas contradictorias, nos aferramos a personas que nos hieren, construimos narrativas que después colapsan y aún así sentimos que todo eso era real. De ahí me surgió una idea que considero inquietante, y es que si ni siquiera tengo acceso a mi propio yo, ¿por qué creo que puedo acceder completamente al otro? Quizá toda relación humana está atravesada inevitablemente por una especie de opacidad. No vemos al otro de forma pura, tampoco nos vemos a nosotros mismos de forma pura, y aún así seguimos intentando acercarnos, seguimos intentando interpretar, seguimos intentando encontrar algo verdadero dentro de toda esa confusión. Pero fue Sartre quien terminó de romper algo en mí. Porque Sartre dice que el otro no es solamente alguien que acompaña nuestra existencia, el otro también nos amenaza. En El ser y la nada, Sartre explica que la mirada del otro nos convierte en objeto. Cuando alguien nos mira, dejamos de ser únicamente sujetos libres, nos volvemos algo interpretado, definido desde afuera, y creo que eso pasa constantemente en las relaciones. No solo vemos, también queremos ser vistos. Queremos ocupar un lugar especial en la percepción del otro. Queremos ser importantes para él, necesarios, irreemplazables. Pero el problema es que jamás controlamos completamente cómo el otro nos percibe. Y ahí aparece la angustia, porque descubrimos que existimos fuera de nuestro propio control, dentro de la conciencia de otra persona. Y quizá eso fue lo más difícil para mí, aceptar que yo no ocupaba en la vida del otro el mismo lugar que él ocupaba en la mía. No porque yo hubiera imaginado todo, sino porque cada conciencia organiza el mundo de manera distinta. Y Sartre diría que ahí aparece la náusea. No simplemente asco, sino el derrumbe del sentido. El momento en el que las categorías que sostenían la realidad dejan de funcionar. Ya no veía a mi mejor amigo, ya no veía la narrativa que había construido. Veía algo mucho más incómodo. Veía a otra conciencia completamente independiente de mí, impenetrable, incontrolable, libre de no corresponder a mi percepción. Y creo que en ese momento la pregunta de esta bitácora cambió completamente, porque al principio yo quería entender si había interpretado mal a alguien, pero después entendí que el problema era mucho más profundo.
La cuestión no era solamente si mi percepción estaba equivocada. La cuestión era que quizá toda relación humana implica inevitablemente cierta distorsión. No vemos al otro de manera pura, lo atravesamos con memoria, con deseo, con miedo, con necesidad, con expectativas, y aún así actuamos como si nuestras percepciones fueran completamente objetivas, como si el vínculo existiera exactamente igual para ambas personas, pero quizá el otro nunca coincide del todo con la imagen que construimos. Quizá tampoco nosotros coincidimos completamente con la imagen que los demás construyen de nosotros. Entonces las relaciones comienzan a sentirse como una especie de encuentro imposible. Dos personas intentando alcanzarse a través de interpretaciones. Y mientras más pensaba en eso, más entendía que la idealización no siempre nace de ingenuidad. A veces nace de resistencia a aceptar que el otro es limitado, resistencia a aceptar que quizá no se siente igual, resistencia a aceptar que una conexión profundamente significativa para ti puede ocupar un lugar completamente distinto en la experiencia del otro. Y creo que por eso muchas veces justificamos tanto, porque cuando idealizamos a alguien no solo protegemos una imagen de esa persona, sino que también protegemos una parte de nosotros mismos, la parte que necesitaba creer en esa conexión. Por eso duele tanto cuando la imagen se rompe. No se rompe solamente la percepción del otro, también se rompe la narrativa que sostenía emocionalmente nuestra propia experiencia. Y ahí entendí algo que Lacan repetía constantemente. El deseo humano no quiere simplemente satisfacer una necesidad. El deseo quiere seguir deseando. Por eso muchas veces nos aferramos incluso a relaciones que nos lastiman. Porque el deseo necesita eso, falta, necesita distancia, necesita algo que nunca termina de alcanzarse. Y quizás es por eso que algunas de las relaciones más intensas también terminan siendo de las más dolorosas. No porque fueran falsas, sino porque estaban construidas alrededor de algo imposible de estabilizar. También empecé a notar otra cosa, que muchas veces no solo proyectamos sobre los demás, sino que también queremos desesperadamente que los demás proyecten algo sobre nosotros. Queremos ser especiales para alguien. Queremos sentir que ocupamos un lugar único dentro de la percepción del otro. Y creo que ahí aparece otra forma de sufrimiento, porque terminamos dependiendo emocionalmente de una imagen que no controlamos, la imagen que el otro tiene de nosotros. Sartre decía que la mirada del otro nos fija, nos convierte en algo. Y creo que eso explica por qué ciertas relaciones afectan tanto nuestra identidad. Porque cuando sentimos que alguien deja de vernos de cierta manera, no solo sentimos rechazo, también sentimos como una especie de desmoronamiento interno, como si una versión de nosotros dejara de existir. Y quizá por eso las rupturas importantes generan algo más que tristeza, generan desorientación. Porque no solamente perdemos a alguien, sino la versión de nosotros que existía dentro de esa relación. Entonces seguí llevando la pregunta más allá. ¿Es siquiera posible percibir a alguien de forma completamente limpia, sin proyectar, sin interpretar, sin completar vacíos? Y honestamente creo que no, porque el ser humano no se relaciona únicamente desde la razón, se relaciona desde símbolos, desde recuerdos, desde heridas, desde fantasías. Incluso el propio lenguaje ya deforma la experiencia. Nunca decimos exactamente lo que sentimos, nunca entendemos exactamente lo que el otro quiso decir. Siempre hay una distancia, una especie de niebla entre una conciencia y otra. Pero creo que ahí está justamente lo más humano del vínculo, no en alcanzar una transparencia imposible, sino en reconocer la distorsión. Reconocer que el otro jamás cabe completamente dentro de nuestra interpretación, y aceptar eso incluso cuando puede que destruya la fantasía. Mientras hacía esta bitácora, terminé obsesionándome bastante con una imagen, más bien una idea. La idea del palimpsesto, un manuscrito antiguo sobre el cual se escribe un texto nuevo, pero donde todavía permanecen rastros del texto anterior. Y creo que las relaciones humanas funcionan exactamente así. Nosotros escribimos sobre el otro. Escribimos expectativas, deseos, miedos, idealizaciones, necesidades. Pero debajo de todo eso sigue existiendo algo que nunca terminamos de leer completamente: la existencia real del otro. Y quizá amar o vincularse verdaderamente con alguien implica precisamente eso: aceptar que nunca vamos a poseer completamente su verdad,
que siempre habrá algo inaccesible, algo que escapa, algo que no coincide con nuestra interpretación. Y aún así, decidir permanecer frente a esa incertidumbre. Al final, esta bitácora no me llevó a una respuesta definitiva. Todavía no sé si realmente vemos a los otros tal como son, y quizá nunca lo sepamos. Pero sí llegué a una certeza, y es que las relaciones humanas no son encuentros entre personas completamente transparentes. Son encuentros entre subjetividades llenas de historia, miedo, deseo y proyección. Y creo que el problema comienza cuando olvidamos eso, cuando confundimos nuestra percepción con una verdad absoluta, cuando creemos que la imagen que construimos del otro es el otro, porque ahí dejamos de mirar y solo empezamos a interpretar. Y quizá el verdadero vínculo empieza justamente en el momento contrario, en el momento en que aceptamos que el otro nunca va a coincidir completamente con nuestra fantasía, que siempre habrá algo extraño, algo independiente, algo imposible de poseer del todo. Y quizá querer realmente a alguien no significa encontrar a la persona perfecta para nuestra proyección. Quizá significa aprender a soportar que el otro exista más allá de esa proyección. Porque al final, si Rimbaud tenía razón y yo es otro, entonces tal vez toda relación humana consiste en eso, en intentar acercarnos unos a otros, aun sabiendo que realmente nunca llegaremos a ver del todo lo que habita detrás de las máscaras.